En el mes de las Mini Champ vamos a ver la Midnight Mini Champ en dos variaciones, pero esta no es tan real. Ya les voy a explicar por qué. Por ahora solo les digo que vamos a ver... Acá tenemos la Midnight Mini Champ y en este caso en zafiro. El número identificador es 0.6386 en caso de ser roja y en caso de ser zafiro es 0.6386.T2. Acá vemos que es un poquito más ancha que las otras, ya la vamos a medir bien. Y comenzamos con este quita cutículas que yo uso de cuchara. A algunos no les gusta, pero para algunas cosas alternativas sirve. Acá tenemos la regla con destornillador, no se ve muy bien, pero acá la vamos a ver mejor. Acá esto que es un pela naranja, en algunas de Victorinox como la de farmacéutico es el cuchillo de corte y recogida, y la de farmacéutico sirve para abrir troqueles de los remedios. O sea, tiene varios usos. Por acá, lima con limpia uñas. Y finalmente la hoja Warncliffe o la hoja bisturí. Por este lado, la tijera, una de las cosas más necesarias, la herramienta combo con pelacables, abre botellas, el destornillador Phillips imantado, ya lo vamos a probar. Y finalmente la hoja principal, siempre busco poner las hojas principales para arriba. Y llegamos a la cacha donde vamos a tener un bolígrafo retráctil, ya saben, se usa con la lima para arriba. Ya lo hemos visto en casi todas. Y la diferencia es la luz, que se nota en este caso que es roja, Se nota que esta es la roja, se nota bien acá en el papel. Y ahí tenemos la Midnight Mini Champ, pero de primera generación. Aunque, para decir la verdad, la primera generación salió en color rojo. Estas fueron saliendo más adelante. Y acá tenemos una Midnight Mini Champ, pero es falsa. Las cachas Silvertech me la dio el amigo Aitor. En realidad, esta Victorinox había venido todo con unos pegotes adentro. Jamás creí que se iba a salvar el LED, pero finalmente se salvó. Anda muy bien el LED. Les voy a poner la foto porque es increíble que haya sobrevivido. Estas cachas, como les dije, me la mandó el amigo Aitor y normalmente eran de las Midnight Manager. Esas venían en Silvertech de fábrica. Estas no. Estas venían en rojo, cachas rojas común, y en zafiro. Acá tenemos, también hubo algunas en verde, pero bastante rara. Hubo otros colores bastante raros. Lo vamos a dar vuelta que no puedo encontrar el uñero. Y allí tenemos las herramientas abiertas. Y vamos a comparar con las otras Mini Champ que ya hemos visto. La vamos a ver más abajo, pero por ahora les voy presentando. Porque esta es la original, que ustedes recordarán que no trae herramienta combo y que tiene pinza y palillo. Difieren todas en las herramientas de cacha. Por otro lado, vamos a tener la actual rara, que tiene las mismas herramientas que la Midnight, pero en este caso, este es el bolígrafo, la configuración actual. Y tenemos una rara que tiene el bolígrafo extraíble. Me estoy cruzando en cámara 200.000 veces, pero quería marcar eso de los bolígrafos y de las herramientas de cacha, que es la principal cosa en que difieren las Mini Champ. A lo sumo hay dos iguales.
dos iguales en el sentido de las variaciones. Ahora vamos a ir a la balanza del dealer y a probar la herramienta combo y a ver el ancho, porque las veo muy, pero muy diferentes. Una de las cosas que me había olvidado de contarle, pero que es bastante evidente, es que tienen invertidos los lados. A ver, por ejemplo, la herramienta combo, que en el modelo actual la tiene a la derecha del escudo y arriba, está en la Midnight Mini Champ a la izquierda y abajo en esta posición. Y lo mismo ocurre con la tijera, o sea, pasa de izquierda a derecha y cambia la posición, no el orden. El orden es el mismo. Bueno, era que íbamos a ver el tema de cómo andaba la herramienta combo. ¿Y tiene imán? Sí tiene imán, en el caso de la que tiene luz roja, y acá tenemos la que tiene, también funciona el imán. Esto también les decía, está del escudo para la izquierda y abajo, y lo normal es que lo normal en otras variaciones es que esté para arriba. Bueno, vamos por ese lado. Toca hacer un poquito de diferenciar si tiene el tema peso. Yo creo que de ancho es demasiada la diferencia, así que vamos a también ver el ancho, incluso entre estas dos mismas, ¿no? Ponemos en cero la balanza del dealer y probamos la Zafiro 45.5 y por este lado esta Silvertech, pero el 46.4 es poco confiable porque les vuelvo a decir, esta navaja tenía el revoltijo de pegamento, bueno, ya lo vieron en la foto, y por lo tanto quizás le quedó algún gramo más, pero la idea es que se salvó. Y para comparar, tomamos este llavero calibre, veamos cuánto tiene de ancho, que esto es bastante notorio, ¿no? Tiene 1.17, eso veo por lo menos a través del lente. 1.17 tiene esta supongo que tendrá igual, porque eso no es algo que es muy diferente. Sí, por ahí, igualito. Y la diferencia sería con, por ejemplo, la actual. La actual debe tener unos cuantos milímetros menos, supongo. A ver, vamos a verlo. Vamos a medir. Perdón. Ahí está. Claro. 1.4. Y vamos con la original, la que no tiene herramienta combo, a ver la diferencia. Recuerdan que esta tiene como 9 gramos menos respecto a la Mini Champ actual. Y acá estamos 1.1. O sea, hay diferencia, ¿eh? Hay bastante diferencia. A ver, lo pongo más acá. Ahí, ahora sí. 1.1. Vamos con la historia. La historia de la Midnight Mini Champ comenzaría en el año 99. En ese año, en el catálogo, aparecería con el nombre Midnight Mini Champ 2. Muy lógico, porque en el catálogo de mitad del año 98 aparecería por primera vez la configuración actual de la Mini Champ y la llamaba Mini Champ 2. Más variedades en colores aparecería en el 2002, donde la podríamos ver, aparte de roja, con cachas color rubí, que sería la T, o sea, 6386T, y zafiro, que es esta, la 0.6386T2. En el año 2008 pasarían dos cosas. Primero, que aparecen las cachas
Silvertech. Y vuelvo a repetir que estas son cambiadas. No es original Silvertech. Eso por un lado. Y por otro lado, y lo más importante, es que empiezan a salir con el LED blanco, que es muchísimo más potente que el LED rojo. Y ese sería el gran cambio, lo que diferencia esta de esta, ¿no? Para el año 2017 saldría por última vez en cachas Zafiro, en un catálogo, porque en el 2020 se descatalogaron este tipo de cachas. Y en el catálogo 2021 saldría por última vez el modelo Midnight Mini Champ, porque cae en la volteada de 2022. Más que claro que para el coleccionista es mejor que tenga el LED rojo o que sea en cachas color esmeralda o en la misma Silvertech que las hubo en el mercado americano, y en algún otro lado la referencia sería T7, es decir, 0.6386 T7. Para uso no queda duda de que con el LED blanco es mucho más útil para aquel que prefiere un LED antes que el palillo o la pinza. Otra que también vino en Silvertech con luz es ni más ni menos que la Midnight Manager, que la podés ver en este video. Y la configuración original de la Mini Champ la podés ver en este video.